Muy buenas tardes para todos. Un gusto, bienvenido. Bueno, profes, entonces el saludo cordial de bienvenida a este espacio, a esta sesión de inducción a la modalidad a distancia, segunda sesión de algunas que tenemos previstas y que tiene pues el propósito hoy en particular bueno, de hablar de algunos lineamientos pedagógicos. Sin embargo, me parece que es importante que podamos retomar y podamos como revisar algunas de las cosas que ya se dijeron, que se dijeron de pronto en las sesiones anteriores. Entonces yo voy a compartir aquí una pequeña presentación, voy a hacer lo más breve posible y también pues me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? Creo que eso es importante, también digamos escuchar un poco como em, la sensación, digamos, cómo están abordando esta experiencia de la virtualidad. Entonces, voy a pasar estas ayudas muy rápido y ya les doy la palabra. Simplemente retomar un poco lo que ya se había dicho. Nuestros ambientes virtuales pues tienen esencialmente como tres elementos, ¿cierto? Que son un bloque de comunicaciones que ustedes ya de alguna manera han ido identificando y pues una serie de pestañas por cada corte que en la práctica pues incluye unos recursos educativos y unas actividades de aprendizaje y evaluación. Quiero confirmar con ustedes si están viendo la presentación y si me están escuchando bien. Sí, señor, sí estamos viendo y estamos escuchando. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues creo que esta es en esencia digamos, el ambiente virtual. Esto muy probablemente en próximos meses o semanas, pues vaya a cambiar. Pero en esencia, este es el aspecto que van a tener nuestros ambientes virtuales de aprendizaje. Y esa es la pretensión, que podamos, digamos, en un solo pantallazo, poder, digamos, descubrir nuestras aulas. O sea, esta debería ser, digamos, como la primera pantalla o la pantalla inicial de cualquiera de nuestros cursos, mostrarla de esa manera, ¿cierto? Entonces tener, digamos, como ese aspecto lo más limpio posible, como lo más estandarizado posible, ¿cierto? Entonces, mmm, tenemos un bloque de comunicaciones, ¿cierto? Y tenemos unas pestañas por cada uno de los cortes. Y ya, pues para cada uno de los cortes decíamos que hay unos recursos educativos, ¿cierto? Y por cada recurso educativo, pues esperamos tener, digamos, un espacio para el material de apoyo, o mejor, para el material de estudio, una carpeta de material de apoyo y una página con enlaces de interés, ¿sí? En ese orden. En el libro, por lo general, siempre va a estar disponible el material de estudio. En la carpeta del material de apoyo, es decir, archivos, principalmente hojas de cálculo, archivos PDF, presentaciones, que nosotros siempre recomendamos no estén sueltos, sino que estén más bien guardados ahí en esa carpeta. Y en enlaces de interés, pues enlaces a diferentes recursos, videos, webs que puedan ser de utilidad. Una sección de actividades de aprendizaje donde pues podamos tener allí las actividades de aprendizaje tipo tarea, por ejemplo, tipo cuestionario o los foros, ¿no? Que son las que más usan los profesores, foros, tareas y cuestionarios. Ya, digamos, la experiencia de algunos y el tiempo y el interés de algunos otros, pues les permitirá de pronto mejorar este aspecto y en la práctica, pues abordar otro tipo de tareas, por ejemplo, las wikis o por ejemplo los talleres que he visto por ahí. Creo que el profe Alexis ya trabaja esa parte, entonces en algún momento, pues si nos puede compartir y nos puede ilustrar y enseñar a manejarlos, pues sería magnífico. Y la sección de encuentros virtuales, que es donde vamos a tener nuestras videoconferencias y una página donde podamos organizar o consolidar nuestras, nuestras grabaciones, ¿sí? Principalmente. De eso se trata. Entonces, esto pues fue lo que mencionó Jorge la ocasión anterior, ¿cierto? Simplemente quería como retomar y sentar bases sobre eso, porque es que este aspecto es crucial, este aspecto, digamos, es bastante sensible y aquí es donde hemos encontrado como mayores dificultades, porque finalmente los profes
pues están haciendo un ejercicio de buena fe, pero a veces se nos están apartando de este protocolo. Entonces ubican cosas o ubican elementos que no corresponden y pues la idea es que tratemos de estandarizar, tratemos de mejorar un poco la similitud que hay entre unas aulas con otras. Es decir, que el estudiante siempre encuentre algo muy parecido en cada ambiente virtual. Entonces aquí pues vamos a encontrar un foro de avisos que antes le llamábamos tablón, el foro de inquietudes, ¿cierto? El chat académico, el cronograma de acompañamiento y la información sobre las actividades y evaluaciones. ¿Cuál es la idea? Que ustedes no borren esa información y que la usen, ¿sí? La idea es que no se borre. Nos encontramos con mucha frecuencia que esa información la borran, entonces pues no es muy adecuado o digamos no es muy pertinente que se haga porque digamos tiene una razón de ser. Y ya, por cada uno de los cortes, pues vamos a tener, como decíamos, pues una serie de elementos. En el libro el material de estudio, en la carpeta el material de apoyo, en la página los enlaces de interés. ¿Sí? La idea es que cada aula tenga esa información, no se quite y se incluya, digamos, la información pertinente. Y en la sección de actividades de aprendizaje, pues, como ya mencionamos, al menos el foro, la tarea y el cuestionario. Y en los encuentros virtuales, pues, hacer uso de MS Teams. Aquí hemos insistido en que si bien está incluido un plugin de una herramienta que se llama BigBlueButton, nosotros pues no estamos brindando soporte sobre esa herramienta. Entonces siempre vamos a preferir que ustedes, digamos, establezcan los enlaces a las videoconferencias a través de MS Teams. Bueno, entonces, esta es la situación que a veces se encuentra uno, ¿no? Entonces, allí en la sección de recursos aparecen archivos sueltos, ¿cierto? Como en este ejemplo, ¿cierto? Aparecen archivos, hojas de cálculo, presentaciones. Entonces, la idea es que lo preferible es que no ocurra así, de esa manera, sino que organicemos eso en la carpeta de material de apoyo. Y en la carpeta de material de apoyo, pues podemos crear subcarpetas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en el ejemplo vemos documentos PDF, hojas de cálculo y presentaciones. Y lo que podemos hacer, pues es, digamos, ir ubicando los archivos, esos archivos que están sueltos, ubicarlos en cada una de esas subcarpetas, ¿sí? Entonces, la lectura, la hoja de cálculo y la presentación, ubicarla, digamos, en subcarpetas. Por ejemplo, alguien me preguntaba que si podíamos generar una carpeta para guardar videos. La respuesta es no, porque no es conveniente subir videos por su tamaño. En ese caso, pues vamos a hacer uso de la página de enlaces de interés. ¿Sí? La idea es subir o compartirle a los estudiantes enlaces a videos o a webs, pero en el recurso página de enlaces de interés, no aquí. Este no sería el lugar para los videos, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las grabaciones. Entonces allí les hacemos una recomendación muy especial y es que sí, no tengan esas grabaciones individuales con el recurso URL suelto. No lo tengan porque si no va a pasar lo mismo que con los archivos. Vamos a tener, por cada grabación, pues vamos a tener un enlace y eso va a ser un poquito incómodo. O va a ser visualmente ruidoso, si cabe la expresión. Entonces, la idea es que no tengamos esas grabaciones sueltas, ¿sí? Grabación suelta, sino que más bien hagamos uso del recurso página. Y allí en el recurso página lo que podemos es ir organizando o consolidando las grabaciones. Esta puede ser una idea o una propuesta, ¿cierto? Sencillamente se pone el icono de Stream. Stream es la herramienta en la que se generan las grabaciones. Ahí está propuesto como una idea y el nombre de cada una de las sesiones. Grabación del encuentro sincrónico del jueves 28 de octubre, clase de bienvenida, y allí pues hacer el respectivo o colocar el respectivo enlace, ¿sí? Esa es la idea. Otras recomendaciones, digamos que se hacen es no activar cuando usted está haciendo la configuración, por ejemplo, de la tarea o inclusive del cuestionario, no activar en la sección general esa casillita de verificación que dice muestra la descripción en la página del curso. ¿Sí? Recomendamos no activarla. ¿Por qué motivo? Porque esa descripción que ustedes coloquen aquí en esta sección, pues va a aparecer allá en la página inicial del curso. Y entonces, pues aparece en la página inicial del curso y eso lo que va a hacer es estirar o ensuciar o digamos como generar bastante ruido en esa simplicidad que estamos buscando al inicio.
Entonces la idea es que no se haga, porque puede que suceda algo como esto, ¿sí? Ahí debajo de la tarea pues va a aparecer la descripción allá en la página inicial del curso y se nos va, digamos, a poner un poco complicado el panorama. Sí, se va, digamos, a estirar. La idea es que siempre se pueda ver el curso en un solo pantallazo. Y el hecho de que aparezca esta descripción, pues lo que va es a estirarnos, va a hacer que el estudiante navegue hacia abajo. No es que esté mal que el estudiante navegue, pero queremos simplicidad, ¿sí? Principalmente simplicidad. Entonces, eso es lo que ocurre si se activa esa casilla de verificación. Se muestra la descripción en la página inicial del curso, restándole simplicidad. Entonces, nosotros siempre hemos acudido a estas imágenes, que son como una analogía de lo que ocurre con el desorden a veces en las aulas, y es que, claro, arquitectónicamente a veces se diseñan unas fachadas muy bonitas, pero los usuarios de las viviendas eventualmente, pues, digamos, las afectan con unas prácticas que no son las correctas. Entonces, acudimos a estas imágenes para, digamos, hacer un símil y decir, no, miren, seamos un poquito más organizados con la información y nuestras aulas van a estar un poquito más organizadas, ¿cierto? De pronto no vamos a encontrar un reguero de archivos sueltos por ahí, sino que más bien los vamos a organizar, ¿sí? Acudimos como a esta estrategia de imagen como para sensibilizar un poco y decir, bueno, hay que tener un poquito más de organización con la información en los ambientes virtuales. Volviendo al tema del componente de comunicación, ¿cierto? Pues el foro de avisos decíamos que es un foro de una sola vía que debe usar el profesor y debe usarlo al menos una vez a la semana. ¿Para qué? Para ir contando un poquito de los progresos, para dar el saludo de bienvenida al curso, para ir contando de los hitos que se aproximan, digamos, una fecha de exámenes, una fecha de entrega. Es bueno que ese foro se use permanentemente y se esté haciendo, digamos, un uso recurrente del mismo para ir informando de los avances del curso. Recordemos que estos foros tienen una suscripción con el correo electrónico y entonces, pues básicamente, la información que se publique allí o que se plasme en estos avisos, en este foro de avisos, pues se va a ver reflejada en el correo electrónico. Es decir, los estudiantes o todos los participantes que estén suscritos en este foro de avisos, pues van a recibir la información también en el correo electrónico. El foro de inquietudes, pues es un foro de doble vía. Aquí pueden iniciar las preguntas a los estudiantes o pueden iniciar la participación los estudiantes. La idea es que lo usen y que ustedes lo promuevan, porque a veces no se usa porque básicamente el tutor, digamos, desconoce para qué es o para qué sirve y no se usa. Entonces no tiene, digamos, la funcionalidad de ser un elemento de comunicación en el aula. Está el cronograma de acompañamiento del tutor, que yo siempre recomiendo que por favor se edite y se actualice o usted lo utilice. Y está también el cronograma de actividades de aprendizaje y evaluación, ¿sí? Esos dos cronogramas hay que registrarlos o diligenciarlos. Y aunque no se usa tanto, está también el chat académico, ¿cierto? Ahí está, el chat académico, digamos que está a disposición. Yo sé de algunos profes que le dan, digamos, utilidad. El foro de avisos o tablón de noticias, como también se le llama, pues tiene un aspecto similar a este. Entonces, ¿la esencia cuál es? La esencia es que podamos utilizar este botoncito de añadir un nuevo tema o debate, ¿cierto? Se añade ese nuevo tema, entonces allí pues se va a pulsar ese botón y pues vamos a poder escribir una información o un mensaje. Entonces vamos a tener un espacio para el asunto y vamos a tener un espacio para también escribir un mensaje. En general los editores o este editor de Moodle, pues es un editor que es similar en todos los entornos. O sea, ya sea en la tarea, ya sea en el foro, en el cuestionario, o por ejemplo, construyendo cualquier información, el foro siempre va a tener esta característica. Y siempre vamos a encontrar las mismas barras de tareas, ¿sí? O sea, perdón, las mismas herramientas en la barra de tareas. Entonces, algo que de pronto a veces no se aprovecha tanto es que usted también tiene la posibilidad en un foro de responder a través de un video o de un audio. Entonces aquí, miren esta herramienta que aparece acá, la del micrófono o esta herramienta de la cámara, les va a permitir, creo que hasta 2 minutos, si mal no estoy, escribir o mejor, realizar un video corto o un audio corto con información dentro del foro. O sea, ustedes van a tener la posibilidad de responder los foros no solamente de forma escrita, sino también a través de este tipo de recursos, ¿cierto?
el micrófono para audio y la camarita para un video corto de 2 minutos. Yo creo que es más que suficiente para hacer algún tipo de retroalimentación o para hacer algún tipo de mención o de saludo, ¿cierto? Está el espacio para escritura si usted definitivamente quiere escribir, ¿sí? Y el botoncito para enviar al foro. Hoy en día, nosotros podemos diseñar muchísimos recursos. Hoy en día, digamos que hay una pretensión y es que los profesores, pues cada día acudan al uso de herramientas informáticas. Entonces, la idea es que puedan de pronto, por ejemplo, diseñar cosas en Geniali o diseñar cosas en Canva y las puedan traer y, digamos, incrustar en nuestro entorno virtual. Entonces, casi siempre estas herramientas permiten compartir las infografías o las interactividades, las permiten compartir, digamos, trayendo el código HTML. O sea, es posible copiarlo. Entonces, oprimiendo este botoncito, el último que se ve acá, esos signos de mayor que menor que con un slash atravesado, nos van a permitir, digamos que, traer el código, copiarlo e incrustar el recurso. Entonces vamos a poder incrustar herramientas, o mejor, infografías o interactividades, vamos a poder incrustarlas allí, ¿sí? Y ya pues hacer uso del botón de envío al foro, ¿cierto? Si quisiéramos, por ejemplo, añadir un texto o un archivo, entonces oprimimos este botón de avanzada, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces ahí están, digamos, esos elementos que son importantísimos para el uso de nuestros foros. Bueno, no sé si hay bastante ruido en el fondo, entonces no sé si se nos está colando y si ustedes, el profe Alexis está aquí conmigo compartiendo el ruido en el fondo, pero no sé si quiénes más están conectados. Bueno, está también la profe Lorena y el profe Edgar Juan Gabriel, no sé cómo nos escuchan, quiero confirmar eso. No, escuchamos bien, profe. Sí, Gracias. bueno, Bien, listo. muy bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, este es el aspecto que tiene el foro de inquietudes, ¿sí? Más o menos este es el aspecto, ¿cierto? Em, Decíamos que es un foro de doble vía, ¿cierto? La idea es que para participar en ese foro de inquietudes el estudiante o el profesor debe utilizar este enlace de responder, ¿cierto? Allí en responder, entonces van ustedes a poder, digamos, generar este espacio para la escritura. Vamos a tener este campo de escritura, ¿cierto? Y si queremos anexar un archivo, entonces en el botón de avanzada vamos a agregar, ¿cierto? Vamos a poder agregar información y ya se puede enviar al foro. Entonces, cuando se oprime el botón de avanzada, entonces vuelve a aparecer el campo de edición de texto con las barras de herramientas que ya habíamos mencionado. Normalmente para abrir la segunda línea de la barra de herramientas, entonces vamos a oprimir este primer botón, que es el botón de mostrar más botones, ¿sí? Entonces allí ese primer botoncito me va a desplegar, digamos, la barra de herramientas. Vamos a tener el campo para escritura, ¿cierto? Muy similar al foro que ya veíamos anteriormente, el de foro de avisos, y vamos a poder agregar aquí con este iconito un archivo que podamos, digamos, anexar o podemos arrastrar también, ¿no? Aquí si oprimimos el botón directamente, pues nos va a abrir un cuadro de diálogo, pero también podemos arrastrar y ponerlo acá en esta zona. Finalmente enviar al foro. En general, digamos, la conclusión, porque estoy, digamos, tomándome algo de tiempo y revisando nuevamente esto, es que es fundamental el uso de los foros. O sea, el uso de los foros como elementos de comunicación es supremamente importante, ¿cierto? Entonces, la idea es que los usen, los utilicen y no los borren, porque es frecuente que eso pase. Este es una opción de cronograma de acompañamiento que hay por ahí, que viene prediseñada en algunas de sus aulas, ¿cierto? La idea es que puedan, digamos, editar los espacios de videoconferencia y también, digamos, si ustedes pues, quisieran atender estudiantes de manera particular para que atiendan dudas o inquietudes, pues digamos que puedan, digamos, establecer las fechas y las horas en las cuales se puede brindar ese soporte, ¿cierto? Recuerden que el papel de ustedes en este nivel de educación o en esta modalidad más bien de educación es la de ser unos acompañantes, la de ser unos mentores. Entonces, en buena medida el modelo de formación de la facultad es un modelo constructivista,
digamos que el proceso teóricamente recae sobre el estudiante. Sí, el modelo, digamos, es un modelo pensado para que el estudiante sea el artífice de su propia formación y el profesor lo acompañe con una figura de mentoría o una figura de asesor, de acompañante, de facilitador. Este es una idea de un cronograma de actividades de aprendizaje y evaluación, ¿cierto? Podría ser algo de este estilo, donde se indique claramente para cada uno de los cortes, cuáles son las fechas y cuáles son los pesos porcentuales y cuáles son los valores que pues vamos a, digamos, a aplicar en cada una de las actividades de evaluación que se van a desarrollar con los estudiantes. Sí, entonces, esta es una idea, pero hay otra idea por ahí, que es la que viene, creo, prediseñada, ¿cierto? Es una idea donde básicamente aparece la información de las actividades, los pesos y las fechas de entrega. ¿Sí? Algo más sencillo, pero igual funciona. La idea es que aparezca y que esté ahí en el aula de clases o en el aula virtual, ¿cierto? Esa es la idea. Otro elemento que es importante, pues, es y que a veces eso no se incluye y que es fundamental en las visitas de pares académicos, es la inclusión en algo que se llama el resumen del curso, del contenido programático y de la guía didáctica o guía de aprendizaje. Yo les había dicho que les iba a enviar al correo esa información, no lo he hecho aún por razones de tiempo, pero la idea es que ustedes puedan tomarse unos minutos, hacer el registro o hacer el diligenciamiento de esa guía de aprendizaje y ubicarla porque digamos que sirve o es un soporte tanto para el estudiante como para las personas externas que en algún momento quieran venir a revisar nuestras aulas o nuestros ambientes de aprendizaje. Bueno, esa es la guía de aprendizaje. Bueno, yo creo que no copié todo acá, pero bueno, en general el resumen del curso, ¿dónde lo van a encontrar? Allí en la página inicial del curso, en la opción de configuración. Ahí en configuración ustedes van a poder, digamos, desplazarse a una sección que se llama descripción. Y allí en descripción pues vamos a encontrar los iconitos, tanto del contenido programático como de la guía didáctica. ¿Sí? Repito, en configuración, ¿sí? En configuración, ahí nos podemos desplazar a una sección que se llama descripción. Y en descripción vamos a encontrar esos dos iconos. ¿Cuál es la idea? Pues que se sombreen, ¿sí? Se seleccionen tanto el icono como el texto y utilicemos esta herramienta, la herramienta de enlace, ¿sí? El eslaboncito de la cadena. La idea es que se use ese eslaboncito y pues esto nos lleva inmediatamente al cuadro de diálogo abrir y allí podemos en nuestro repositorio localizar nuestro archivo y subirlo respectivamente, bien sea si es el contenido programático o bien la guía didáctica. Bueno, antes de hablar un poquito de lineamientos, quería compartirles a ustedes pues dos elementos. ¿Por qué nuestro interés? Porque, digamos, una cosa a veces es lo que se le dice al estudiante en la inducción y otra cosa es lo que realmente ocurre en el desarrollo del semestre. Entonces, a veces nos preocupa que estamos como en una disonancia entre lo que se le propone al estudiante como propuesta de valor y otra cosa es lo que realmente está sucediendo. Porque claro, a veces el control no es tan fácil de llevar a cabo y a veces, digamos, nuestros profes vienen con una idea muy acentuada de ese modelo prusiano, de ese modelo escolástico de educación que ha primado durante muchos años. ¿Sí? Aquí, digamos que la universidad como la conocemos tiene más o menos 1000 años de historia y el colegio, la escuela, más o menos 300 y data de la época prusiana. Entonces, hay unas prácticas enquistadas, hay unas prácticas, digamos, que están allí presentes y digamos que la formación o la cátedra se vuelve un proceso transmisivo de una persona que sabe a otro que escucha y atiende de manera pasiva. Entonces, la idea siempre va a ser que podamos generar, digamos, unos escenarios colaborativos de aprendizaje, que podamos acudir a unas didácticas de pedagogía activa, ¿cierto? Yo no sé si ustedes conocen o manejan ese tipo de conceptos, pero la idea es que podamos proponerle a los estudiantes una serie de estudios de caso o problemas o retos o propuestas de investigación, si cabe también. Y en general, pues es, digamos, proponer escenarios constructivistas de aprendizaje.
Yo les voy a compartir esta presentación. Claramente, esto hace parte de lo que les voy a compartir. Bueno, aquí en este enlace en FADEIS, aquí en el botón de FADEIS, pues hay un enlace al, digamos, al micrositio de capacitación que tenemos acá. Entonces, nuevamente, para quienes de pronto no han tenido la oportunidad de conocer esta información, pues es un espacio donde pues publicamos cosas que les pueden servir a los profesores. La idea es que es como si se quiere, un portafolio de herramientas, si cabe la expresión. Entonces aquí hay una serie de notas, a veces hay enlaces a capacitaciones hechas, por ejemplo, por la gente de Microsoft. Entonces, por ejemplo, aquí van a encontrar eso, enlaces a Microsoft. Aquí hay unos enlaces a unas capacitaciones que hizo Ascun sobre temas de resultados de aprendizaje. Por aquí hay un video que es cómo redactar competencias y resultados de aprendizaje. Eso está ahí, es una conferencia interesante, es corta, es muy práctica. Por aquí las claves para un artículo de investigación. En fin, hay una serie de informaciones que pueden ser de utilidad. Esto está aquí en la página inicial, pero adicionalmente, pues tenemos por aquí unas bibliografías ubicadas, ¿cierto? Unos artículos que pueden ser de interés, eh, el aprendizaje basado en retos. Por aquí tenemos una guía de apoyo. Esta guía, pues para quienes trabajan resultados de aprendizaje, creo que es una base. Esto lo hace la cartilla, lo hace ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Esto, pues, digamos, tiene que ver con el viraje de los contenidos hacia resultados de aprendizaje. Entonces, yo creo que todos de alguna manera deben estar, pues, digamos, alineados con ese enfoque que es el que ha adoptado la facultad. Por aquí unas cartillas del Ministerio de Educación sobre lo mismo, resultados de aprendizaje, ¿cierto? Una cartilla de hace varios años, pero que todavía tiene, digamos, vigencia y que es, digamos, como un enfoque hacia las competencias TIC para el desarrollo profesional docente, profesional. Por aquí hay un artículo sobre cómo elaborar correctamente preguntas de selección múltiple, pautas para elaborar estudios de caso. Bueno, en adelante, este por ejemplo es del TEC de Monterrey y es un documento que habla precisamente sobre el diseño y la construcción de estudios de caso. Y así tenemos, digamos, en esta parte de bibliografía recomendada ese aspecto. Y aquí pues tenemos los ciclos organizados, ¿sí? Los ciclos de capacitación. Entonces aquí los de este año, los que hemos realizado, digamos, en este periodo 2024-2. Entonces aquí pues la charla de lineamientos pedagógicos, bueno, en esa no estuve porque estuve incapacitado por temas de salud, pero pues ahí están, digamos, las sesiones al inicio de semestre. Si alguien quiere de pronto echarle una revisada y puede, digamos, hacer una revisión de esa información. Sí, están organizados por ciclos. Y creo que es una invitación a que, pues, en términos generales, se haga uso de ese recurso. Voy a mover este por acá. Y lo otro, entonces, es el TEC de Monterrey. Sí, el TEC de Monterrey, pues, es un referente interesante para la formación. Hay una sección aquí en una de las páginas que ellos tienen de innovación educativa que se llama Estrategias de Aprendizaje Activo. Entonces aquí pues tenemos una serie de elementos o de orientaciones. Miren, aquí está el aprendizaje basado en retos, ¿cierto? Mírenlo, aquí está, aprendizaje basado en retos. Por aquí tenemos aprendizaje colaborativo, aprendizaje, bueno, aquí hay storytelling, por ejemplo, a través de narrativa. Em, bueno, aquí hay otro que eventualmente puede funcionar en otros programas de estudio, no tanto en los de ustedes, no sé, de pronto en la administración, profe Edgar, el juego de roles, ¿cierto? Posiblemente sirva, ¿cierto? Bueno, hay varios, hay que explorar. Yo creo que por aquí estaba el de casos. Yo lo había visto. Bueno, aquí dice aprendizaje basado, orientado a proyectos. Mira, aprendizaje basado en problemas. De pronto en ingeniería civil funciona mejor este, ¿no? Entonces voy a ingresar a al de aprendizaje basado en problemas, solo como por mostrarles. Y pues está la descripción. ¿Qué es eso de aprendizaje basado en problemas? ¿Cuál es el propósito educativo? ¿Cierto? Y nos ofrecen unos formatos, ¿sí? Entonces, en esencia, pues
Miren, tenemos esta laminita, esto es como una memoficha, realmente es un resumen de lo que es la estrategia de pedagogía. Entonces, está la definición, están los aprendizajes que fomenta, está la misma metodología, o sea, cómo por etapas puedo llevar a cabo el proceso de diseño de la actividad, el rol que tiene el docente, el rol que tiene el estudiante, las actividades de evaluación que puedo llevar a cabo, ¿sí? O los instrumentos, aquí me habla de la rúbrica, por ejemplo, cómo aplicarlo en la modalidad digital y también me habla de las referencias que se utilizaron, ¿sí? Entonces está esta fichita que yo creo que es de utilidad, ¿sí? Es de utilidad, digamos, en cada una de esas estrategias, está definida ahí. Ay, creo que me salí, perdón. Sí, me salí, discúlpenme. Estamos viendo el de problemas, ¿verdad? Sí, aprendizaje basado en problemas. Y está el otro, que es un canvas de trabajo. Este es un canvas de trabajo, a ver si me permite abrir o si hay... Bueno, aquí creo que lo que hace es como descargármelo, pero bueno, no importa. Voy a ponerlo aquí en el escritorio y lo voy a descargar. A ver, permítanme, por favor. Ay, ahora se bloqueó. Ok. Bueno, en teoría está en el escritorio, entonces vamos a mirar si está por acá. Formato Canvas, aquí está, es este. Sí, lo voy a abrir solamente para mostrárselo, nada más, que lo tengan ustedes ahí como un referente. Y a ver, está un poquito demorado. Bueno, aquí ya no lo está abriendo. Entonces la idea es que ustedes eventualmente hagan uso. Yo sé que ustedes tienen muchas, digamos, responsabilidades y cargas, pero la idea es que puedan empezar a hacer uso de estas estrategias, que puedan, digamos, empezar como a apropiarse de algunos elementos que puedan mejorar su actividad de formación. Entendiendo que ustedes no son catedráticos, ¿cierto? O sea, ustedes no son profesores, em, digamos, que todo el tiempo van a estar haciendo un ejercicio de transmisión de conocimiento a través de sesiones magistrales, ¿cierto? Sino que ustedes más bien son unos curadores de información, unos diseñadores de actividades, ¿cierto? Entonces, mire que aquí hay una primera lámina donde de pronto nos muestra y nos dice, mire, para diseñar nuestra actividad, pues podemos utilizar estos espacios, ¿cierto? Vamos a tener el diseño del escenario, la guía para el profesor, la clarificación y cierre. Aquí me está dando, digamos, como unas pautas. Por acá tengo un ejemplo de una asignatura. Tengo la asignatura de evaluación y financiamiento de proyectos sociales. Y entonces, pues está el desarrollo para esa asignatura de esta profesora que se llama Ana Mesa. Está, digamos, pues, digamos como el ejercicio que ella hizo para esa materia que es de sexto semestre, que es de creación de una empresa, digamos como la puesta en práctica de esa actividad, ¿cierto? En cada uno de esos espacios del lienzo. Y aquí, en la tercera lámina, pues está el lienzo vacío, ¿cierto? Está el espacio, digamos, como en blanco para que ustedes lo utilicen y lo puedan trabajar. Antes de seguir con la otra presentación, me gustaría escucharlos, escucharlos y preguntarles cómo se sienten, cómo están, cómo les ha ido, qué dificultades han tenido, eh, qué retos han enfrentado ustedes en este tiempo, corto o largo o mediano, que ha implicado, digamos, el desarrollo de estas actividades en este enfoque de modalidad virtual o modalidad a distancia. Entonces yo sí quisiera cederles como la palabra y escucharlos y antes de ir de pronto con otras láminas más, hoy no me pienso alargar, digamos, hacer una sesión pues más bien corta y, y escucharles.
Profes, bueno, profe Alexis, por ejemplo, profe Juan Gabriel, quisiera de pronto escuchar sus impresiones y escucharles y, y también de pronto comprender un poco la situación a la que están expuestos de pronto bombardeados de información tanto del programa como por acá, eventualmente les estamos pidiendo cosas. Entonces, me gustaría darles la palabra para escucharles. Adelante. No, fundamentalmente el reto es adaptar el sistema tradicional de conferencias a un sistema de tutoría. Correcto. Sí, básicamente es eso, ¿no? Digamos, claro, se viene del enfoque en donde el profesor es el dueño del saber y es el que magistralmente, tradicionalmente transmite la información y pues el estudiante toma notas, ¿no? De manera pasiva. No es fácil porque, digamos, el modelo en cierto sentido es un modelo ideal en donde los estudiantes no traerían dificultades o problemas de lectoescritura, de comprensión lectora, de fundamentación en matemáticas. Entonces, claro, a lo mejor aquí estamos pontificando y estamos dando unas bases y estamos diciendo es que es así, pero realmente la realidad es otra, ¿cierto? La realidad académica es otra y entonces eventualmente sí toca explicar algunas cosas de manera conductista, ¿cierto? A la vieja usanza y hay que clarificarle a los estudiantes algunos elementos porque definitivamente si no se hace de esa forma, pues no podríamos funcionar. Profe Juan Gabriel, me gustaría escuchar algún comentario suyo al respecto. No sé si está ahí conectado. Creo que se nos desconectó. Bueno, profe Lorena, Señor, ¿cómo estás? no, bien, bien, ¿cómo están todos? La hora no es fácil, ¿no? Do- Sí, sí, 2 a 3 de la tarde no es el mejor horario, pero es el horario en el que confluyen los que vienen en la mañana y los que vienen en la tarde. Entonces, a esa hora los agarramos a los dos. sí, Por eso la particularidad de la hora. sí, no, pero a mí me parece que está bien a esta hora y me parece que las sesiones, digamos, de una hora, hora y media son mejor que 2 horas, porque hay veces que uno ya a Sí, la hora y media en verdad como que uno ya se desconecta, se empieza como ya a desconectar. ok. ¿Cómo te ha ido? O sea, digamos que estás recién llegada, digamos, al programa desde el punto de vista ya de una formalidad, ¿no? Pero digamos, ¿cómo ha sido Sí, el abordaje? ¿Qué desafíos, qué dificultades has tenido? Como de pronto para que le compartamos un poco a los recién llegados y a quienes van a ver la grabación posteriormente. vale. Bueno, el reto ha sido como la preparación del material para las clases o las Ujú. tutorías, digámoslo así, Sí, porque, digamos, nosotros tenemos ya un material del aula, pero ese material, pues por lo menos que yo tengo en mis clases, está un poco desactualizado. sí, Entonces, ese ha sido como el principal reto, como crear este material para subírselos al aula y para también utilizarlo en los encuentros virtuales con ellos. sí, Bueno, eso por una parte en cuanto por otra, en cuanto a la modalidad, digamos, encuentros, pues sí es muy diferente a las clases presenciales, ¿no? Porque no hay en la participación, los y como que uno puede preguntarles más y es un poco más participativo. Que el profe Alexis, entonces uno se convierte en explicar una verdad. Pero tú esto también te estás depende como desplazando, sí, de es los que te estamos escuchando intermitente un poquito. No sé si te puedes detener un poquito o estás no, desplazándote. no estoy en el primer piso del edificio. Ok, ok, ok. Entonces la Es, comunicación, te es que no perdimos me al funciona final. mi computador. Sí. Ah, ya, ya, ya. No, es que estoy aquí en el primer piso, pero es que mi computador no le está funcionando el Teams. Entonces Ok, estoy aquí en ok. el primer piso.
preocupes. Entonces nos Sí. estabas diciendo que ¿Ya me principalmente, escucharon o no? sí, está un poco mejor. Principalmente, digamos que has tenido que producir o desarrollar bastante material para subirle al aula a los estudiantes. Sí, Ok. sí, ¿Y señor. qué tal ha sido la receptividad de los estudiantes, la participación? Por ejemplo, eso depende como el grupo, Ujú, porque ese grupo no es para- entonces yo es como que solamente un monólogo, decir, como compartir solamente conocimiento, lo que hablábamos sí. hace un rato. Pero también depende de ellos, hay veces que son muy participativos. Ujú, Entonces, si preguntan, si atienden, si asisten a los encuentros, entonces yo creo que es muy relativo. ok, Eso depende muy del grupo. Eso me ha pasado a mí en mi experiencia, digamos, este año. correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Em, bueno, los demás se nos aburrieron y se nos desconectaron, pero igual voy a dejar la grabación. Voy a tomarme unos minutitos más para presentar de pronto unas láminas acá. De pronto, yo no sé si con la profe Lorena ya habíamos visto esto, no me acuerdo, pero igual para quienes no las han visto, pues las vamos a pasar, ¿sí? Entonces, estas son unas reflexiones de un autor que se Listo. llama Ray Gelut, ¿sí? Ray Gelut es un teórico de la educación y sobre todo de la educación virtual. Entonces, él habla de un nuevo paradigma de la educación. Dice, "Es que el formador en estos tiempos debe tener otro enfoque". Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho de este autor y dice, es que el profesor en este nuevo paradigma es un diseñador del trabajo de los estudiantes. O sea, el profesor está ahí en su papel como profesor o tutor o mentor para ser un diseñador del trabajo de los estudiantes. Esa frase a mí me parece bien interesante, ¿cierto? Por otra parte, dice que es un facilitador del proceso de aprendizaje. Inclusive hay otra frase que complementa y es que es un creador de andamios, dice este autor. Ayuda o crea andamios, pero no le da todo masticado al estudiante. Y, digamos, también en una tercera mirada dice es un mentor, ¿sí? Es un mentor. Digamos, también puede ser como un asesor, es como un líder, pero principalmente es un mentor, es una persona que ayuda a sus estudiantes o apoya a sus estudiantes en el proceso de formación. Y bueno, digamos que a veces hace falta esto, saber dónde estamos ubicados, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? Entonces, pues hay una modalidad que es la tradicional, la que mencionábamos nosotros de los 1000 años en la historia de la universidad, y está la modalidad en la que estamos nosotros, está, digamos, aquí a un ladito, es educación a distancia, que para el caso de ingeniería civil sí es, digamos, como la categoría en la que cabe perfectamente, porque los estudiantes deben venir a cumplir unas prácticas de laboratorio o deben hacer prácticas de topografía, deben venir aquí a recibir unas sesiones presenciales. Entonces, digamos que ingeniería civil cae precisamente dentro de esta categoría de educación a distancia. Si bien se hace uso de una plataforma virtual de apoyo para la educación, pues en esencia, en educación a distancia, digamos, siempre se ha considerado digamos, la presencia de un componente donde el estudiante debe hacerse presente y participar y desplazarse a un lugar y recibir algún tipo de tutorías presenciales. Entonces, en cierto sentido, pues decíamos, ingeniería civil cabe en esta categoría, cabe perfectamente. Dentro de la educación a distancia hay una subcategoría que es el e-learning, ¿sí? Que ya no demanda para el estudiante de esos desplazamientos a recibir unas tutorías, sino que completamente el estudiante puede, digamos, hacer el desarrollo de su proceso de formación a través de plataformas, ¿cierto? Incluso, antes de mencionar el e-learning, en educación a distancia digamos, podría funcionar la correspondencia, el intercambio de cartillas, o el envío de CDs o de medios electrónicos con información, ¿cierto? Cabe dentro de esa categoría. Sí, el envío de cartillas, por ejemplo, en zonas donde no hay conectividad, pues el envío de cartillas podría funcionar como educación a distancia. El e-learning obligatoriamente hace uso de plataformas virtuales, como el caso de nuestro Moodle. Entonces, el e-learning es como una subespecie o subcategoría de la educación a distancia.
¿sí? Y hay una categoría que está ahora como en boga y que acude a componentes o elementos de la presencialidad, pero también de la virtualidad, que es el B-Learning. De hecho, creo que ustedes en algunos casos han tenido que trabajar documentos maestros para el registro calificado de registros que llaman ahora únicos. No sé, profe Lorena, si así se llaman, no sé, tú me corriges. ¿Sí? Registros únicos. ¿Sí es así? Sí, pero sí, señor. Pero Exacto, igual es entonces, que esto, o sea, hay unos que son únicos y otros sí que son, digamos, el registro de cada programa, así sea de la misma universidad y sean como los mismos programas, solo que la modalidad cambie. Pero hay registros únicos como no los hay, mejor dicho. y me acabo de dar cuenta que yo no estaba compartiendo la pantalla. Entonces me devuelvo. Es que yo pensé que era yo, por lo que te digo que mi computador no está. No, no, no. Entonces, de Sí, B-Learning sí, es más o menos así. Este es el cuadrito que estaba tratando de ok, compartirles. ¿Sí? A ver si me devuelvo aquí. Eso, era decirles, mire, aquí está la modalidad presencial, aquí está la educación a distancia, ¿cierto? Que ingeniería civil o esas escuelas que todavía funcionan con intercambio de correspondencia caben ahí. Pero dentro de esa subcategoría o subespecie está el e-learning, ¿sí? Ahí está el e-learning, que es, por ejemplo, el caso aquí de un programa como Relaciones Internacionales. Entonces, Relaciones Internacionales no necesita de laboratorios ni de tutorías, digamos, presenciales, sino que todo funciona de manera virtual. Entonces, el programa de Relaciones Internacionales cabe como e-learning. Y, digamos, este es el b-learning, que es el caso del que combina las dos. ¿Mm? Entonces, mire, este es más o menos como una representación del espectro de esas modalidades de educación, ¿cierto? En la izquierda tenemos el caso de los cursos en clases tradicionales, en aulas tradicionales o fuera de línea, donde inclusive pues todavía no se acude a tecnología, ¿cierto? El uso de la tecnología es bajo, pero hacia el otro lado del espectro, es decir, hacia la derecha, entonces tenemos los cursos completamente en línea, ¿cierto? Incluso en algunos casos sin componente presencial, que acuden, digamos, a tecnología, ¿cierto? Que es el caso del uso de los LMS o sistemas de gestión del aprendizaje. Y pues hacia la derecha, de izquierda a derecha, pues vamos a ver un orden creciente de uso de tecnología, ¿cierto? Estamos haciendo uso de tecnología en todo el sentido de la palabra, no solamente de la plataforma, sino también de herramientas de comunicación o herramientas para la construcción de contenidos. Entonces, aquí hacia la derecha estamos nosotros, ¿sí? O por acá, digamos, un alto uso de tecnología. En este sentido, pues siempre habrá que procurar que nuestros tutores, nuestros profesores, pues, digamos, tengan también un sustento o tengan un componente alto de formación en tecnología, digamos, que estén soportados en el uso de tecnología. Este cuadrito a mí me parece interesante porque nos muestra más o menos dónde también estamos nosotros, ¿cierto? Entonces, fíjense que por acá está el componente presencial, ¿sí? Está la presencialidad, la clásica, 100% presencial, 100% sincrónica. Aquí se requiere de un docente y probablemente, no sé, hasta de un televisor, a lo sumo. O un tablero, ¿no? Si hablamos de tecnología, hablemos de un tablero. Tablero y tiza, TTL, ¿no? Tiza, tablero y lengua. Por aquí, en segundo lugar, está la famosa presencialidad remota, que fue lo que pasó en pandemia, ¿cierto? Entonces cambiamos el aula de clase por la videoconferencia o este mismo recurso que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces es 100% virtual, pero 100% sincrónico, ¿sí? Docente y también vamos a utilizar de pronto una pizarra digital, ¿sí? Entonces se parece mucho a la presencialidad, no dista mucho, pero eso no es educación a distancia, ¿cierto? Eso es presencialidad remota asistida por tecnologías, ¿cierto? Por aquí está el B-Learning, ¿cierto? Aquí está. ¿Y dónde estamos nosotros? Probablemente distancia tradicional está acá, ¿cierto? Distancia tradicional está acá. ¿Qué elementos necesita la distancia tradicional? O bueno, ¿cuáles son las características? ¿Cierto? Bueno, se requiere de un cierto porcentaje presencial con un tutor o con un docente en algunos casos, ¿cierto? Se requiere de una tutoría, ¿sí? Pero también debe haber un trabajo autónomo por parte del estudiante. Aquí entonces vamos a necesitar de un tutor
vamos a necesitar de un administrador de ambientes virtuales y vamos a necesitar de unos recursos educativos que a lo sumo hay que construir, o en algunos casos hay que construir porque se requiere de un autor, de un pedagogo, de un par disciplinar, de un equipo de producción, que es lo que finalmente encuentran ustedes en los OVA o en esos contenidos educativos digitales que encuentran en sus aulas virtuales, ¿cierto? Por aquí está el caso de relaciones Profe, internacionales. Sí, dime. es que a mí no me queda muy claro, por ejemplo, la diferencia. Por ejemplo, yo lo veía como B-Learning, para mí es Sí, como si fuera distancia, porque hay una parte presencial y una parte virtual. sí. Hay un docente, ¿cierto? Y hay como el uso de un equipo y de un material. Ujú. Pero entonces, ustedes ahí diferente. No me queda muy claro la Sí, diferencia. a lo mejor en esta tabla, pues digamos, no centramos mucho la atención en la modalidad híbrida, ¿cierto? Pero sí, claro, en la modalidad híbrida también hay que construir recursos educativos, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor sí, aquí se nos quedó corta la tabla y tienes razón en eso, ¿sí? Tienes razón en eso. Pero digamos como para irnos a los extremos, claro, estamos haciendo como el parangón entre la presencialidad, ¿cierto? Y lo que significa, digamos, ya la distancia tradicional. Entonces, sí hay unas características diferentes, ¿no? Nos diferencian. Entonces, ya no hablamos tanto de la presencia de un docente, ¿cierto? Fíjate que no hay docencia, sino hay es un tutor, ¿cierto? Ustedes fungen, son como tutores, o sea, como acompañantes, como mentores, como personas que clarifican dudas, inquietudes, ¿cierto? Pero que en teoría, y digo yo en teoría, Mm, no deberían hacer una exposición del contenido, porque se supone que ese contenido está desarrollado en el material de estudio. Claro, tenemos dificultades, el material está desactualizado, en algunos casos perdió características de usabilidad, de pronto algunos términos o conceptos o manuales cambiaron, entonces se desactualiza pero en esencia el material está allí dispuesto para que sea el estudiante el que lo apropie de manera autónoma e independiente, ¿cierto? Y el profesor, pues entonces cumple más un papel de tutor o de mentor. Insisto, ya. ese es el modelo. Ese es el modelo Mm, que por lo general no funciona al 100% porque nuestros estudiantes no vienen bien fundamentados, no vienen bien tanto en matemáticas y lectoescritura, y entonces el profe tiene que entrar a volverse el transmisor, ¿sí? El transmisor, ¿sí? No sé si respondí parcialmente la pregunta. sí, sí, señor. No, sí, ya le entendí. Era que yo tenía un concepto distinto. Yo, pues decía, distancia, yo soy igual, eh, o sea, soy docente. Pero Ujú. no, si es aquí tenemos es más como un acompañamiento de tutor que Claro, de pero docencia directa. y yo supongo, profe Lorena, que seguramente en algunos casos has tenido que hacer exposición magistral, ¿cierto? Porque es inevitable. Sí, Tú les dices a los estudiantes, lean el material, lleguen leídos y vamos a hacerles, qué sé yo, un proyecto, vamos a hacer un aprendizaje basado en problemas y el estudiante no leyó. Entonces no lee, llega sin leer, llega sin preparar y entonces el profe, ¿qué tiene que hacer? Pues volver al modelo tradicional conductista transmisivo de formación, digamos como el que está acá en el modelo presencial, ¿no? Más o menos se vuelve, o el remoto, ¿sí? Se vuelve el remoto. No sé si eso les ha ocurrido o si es, digamos, parecido a la realidad. sí, claro que sí. Sí, esa es digamos, lo recurrente. Y mira, pasa lo mismo también con la virtual tradicional, es decir, el e-learning, ¿sí? Es muy parecido. Decíamos que es una subcategoría de la distancia tradicional, allí es 100% virtual, ¿no? A diferencia de la distancia, digamos, no hay un componente presencial, el estudiante no se desplaza, todo lo hace en plataforma, pero, digamos, se parecen que hay un componente de tutoría y un componente de trabajo autónomo. Y por acá, en el extremo, está la virtual autónoma. Entonces, en esta categoría están los MOOCs, ¿cierto? Entonces, donde eventualmente ni siquiera hay tutor, sino que el estudiante completamente de manera autónoma hace la revisión del material, ¿cierto?
y completamente resuelve, digamos, eventualmente unas pruebas o unos cuestionarios o unas actividades sin que haya intervención de un tutor. Entonces, ese puede ser el caso de los MOOCs, ¿cierto? Que también necesitan del desarrollo de un material, de una construcción de material y de una administración de ambiente virtual. Pero en este caso ni siquiera hay tutor, ¿sí? En algunos casos no se necesita de tutor o no es necesario el tutor. Bueno, yo creo que... Profesor, qué pena. Sí. Qué pena con usted, Juan Gabriel Bastidas. Hola, profe. Justamente cuando usted me preguntó por prender el micrófono, terminé colgando la llamada, me enredé un poquito, qué pena. No se preocupe, tranquilo. Sí. No, pues Incluso dos bueno, primero decirle que esas cosas pasan, ¿no? Eso podría sucederle en una tutoría. Usted está en su tutoría y podría tener problemas de conectividad, se le cae todo lo que tenía preparado, se le puede caer. Entonces, Sí. no se preocupe, tranquilo. Bueno, no sé si iba a preguntarme algo, qué pena que... Sí, no, sí, dos cositas. Bueno, no, lo primero, pues para responder su pregunta, Sí. pues de cómo nos habíamos sentido y cómo había Ajá. avanzado todo esto, pues digamos que, claro, es cambiar totalmente el paradigma de dictar la clase pues, presencial, ¿no? Yo tengo experiencia pues, dictando clase en pregrado y en posgrado, pero pues, de manera presencial. Entonces, agradecerle por la capacitación, pues también he tenido la oportunidad de revisar también material en YouTube y pues la verdad es un reto, ¿no? Es un reto la creación de contenido, la creación de videos, que todo sea más dinámico y que también pues, sea más didáctico y que sea más fácil también de llegarle al estudiante y pues conociendo que el estudiante tiene otro perfil, ¿no? Que tal vez es la persona que en el caso de ingeniería civil pues ha trabajado de manera empírica, pero pues no tiene una formación como tal, pero sí tiene Así bastante es. experiencia. Entonces, pues es bastante retador, es chévere, muchas expectativas por ese lado. Pero quería preguntarle, Sí. en referencia, por ejemplo, a los laboratorios, yo voy a dictar una asignatura que es pavimentos, Sí. y esa asignatura, pues la mitad es materiales. Digamos que nosotros en la ingeniería hacemos ensayos sobre los materiales y pues ese es el criterio de aceptación, pues para aceptar o para rechazar algún material o algún proceso constructivo. Entonces, tengo entendido que las prácticas pues son presenciales, Sí. que son los sábados, pero ahí en la diapositiva, pues ahí nos encajaríamos en lo que sería presencial, ¿cierto? Ahí tocaría, imagino, hacer una guía como para que el estudiante pues vaya a su práctica, Sí. entienda y finalmente pues hagamos una actividad directamente en el curso, ¿sí? Generalmente uno pide un informe, pero pues el informe, la idea es que con el perfil del estudiante lo podamos desarrollar a medida que vamos haciendo la clase. ¿Estaría bien de esa manera? Sí, digamos que si de pronto en el momento en que se hizo en el que se suspendió la comunicación, estábamos haciendo la presentación del modelo de distancia tradicional y que el ejemplo más claro es ingeniería civil, porque claro, pasa lo que usted acaba de mencionar, profe, de el desarrollo de laboratorios o digamos, asistencia aquí al cumplimiento de algunos laboratorios. Entonces, fíjese que aquí arriba dice, hay un componente presencial, ¿no? Entonces, digamos, claro, hay que hacer laboratorios. No sé si esas guías existan o si usted debe desarrollarlas, pero, pero claramente los laboratorios siempre, digamos que funcionan bien cuando hay de por medio esos tutoriales escritos o esas guías de laboratorio que, digamos, ayudan al desarrollo de las prácticas y posterior desarrollo del informe de laboratorio, ¿cierto? Que finalmente si hay un buen... em, si hay una buena guía de laboratorio, pues seguramente que el estudiante va a poder, al final de cuentas, entregar un buen informe, ¿cierto? Entonces, nos cabe acá, ¿no? Finalmente, esa materia que va a dictar, pues cabe acá, ¿cierto? Me imagino que hay un componente teórico, entonces que el estudiante abordará de manera autónoma, algún otro componente a través de videoconferencias, usted clarificará o eventualmente presentará o desarrollará alguna actividad de ejemplo, bueno, qué sé yo, y por supuesto que el desarrollo de las prácticas. Entonces, cabe perfecto acá el ejemplo
de la asignatura suya como una asignatura de la modalidad distancia tradicional, ¿cierto? Entonces, creo que cabe acá. De pronto en presencial pura no, porque pues igual vamos a hacer uso de las plataformas. ¿Sí? No sé si respondí su inquietud. Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Sí, Muy bien. la idea sí es trabajar en esas guías porque pues lo poquito que he podido preguntar es que No no existen. las tienen. Sí, no existen. No Entonces yo existen. pensaría que puede ser como un formato donde el Sí, estudiante pues a medida que hagamos el ensayo obtengamos resultados y pues el estudiante tenga un cuadrito donde pueda colocar sus resultados, donde pueda hacer sus cálculos y finalmente la conclusión. A mí me gusta, por ejemplo, trabajar materiales y yo trabajo con dos materiales, ¿sí? Un convencional y un alternativo, como para que el estudiante también innove en algo, ¿sí? O sea, para que podamos ver si es viable o no es viable utilizar algún material alternativo, ¿sí? Residuos de construcción o residuos de concreto, plástico, bueno, en fin. Y al final, pues el estudiante tenga la manera de concluir, ¿sí? Que pueda comparar y a partir de esa comparación pues pueda realizar sus respectivas conclusiones como tal. Yo pensaría que puede ser así, pero sí, ya queda más claro, profesor. perfecto. Bueno, yo voy a ser respetuoso con la idea que dimos al inicio de hacer sesiones cortas. Entonces, si les parece, dejamos acá y si están de acuerdo, nos vemos mañana. Otra horita, por lo menos para terminar esta parte de lineamientos. Y ya la siguiente sesión sería con César Cruz, que nos va a apoyar con algún elemento técnico del aula virtual. Pero entonces mañana nos veríamos en otra sesión corta de 1 hora, si están de acuerdo. No sé si tienen alguna actividad prevista para mañana o algo y podemos llevar a cabo la actividad mañana. Así, una sesión cortica. ¿Qué me dicen al respecto? Sí, Edgar, a mí me parece bien por mi parte. No sé si el taller de multilingüismo siguió, pero ese creo que es a las 3. Ah, ok, sí, Por mi Creo parte no hay problema. que muy bien. sí. Ah, bueno, Entonces, está bien perfecto. también. Entonces, Muchas gracias. no, a ustedes por su tiempo, por la atención. Les agradezco mucho la dedicación a este espacio. Y nos vemos mañana, si están de acuerdo, nos vemos mañana a las 2 de la tarde y espero em, que pueda pedir sala de videoconferencia y no interrumpir a mis compañeros acá, a mis vecinos. Por aquí se Bueno, están quejando, profesora, entonces. Bueno, muchísimas gracias, un gusto tenerlos acá en este espacio y nos charlamos mañana pues con algo más de lineamientos, con algo más de algunas ideas sobre este tema del enfoque hacia la educación virtual y a distancia. gracias. Feliz resto de jornada, que estén muy bien. Gracias igualmente. Mañana nos encontramos. Hasta Vale, igual. luego. Muy bien, chao, Hasta chao. luego, hasta mañana.